Hola a todos, yo soy Carol Vinces, soy un estudiante de medicina del tercer ciclo y actualmente estoy cursando epidemiología. Eh, Epidemiología es un curso que la verdad abarca mucha información, con lo cual he considerado hacer estas diapositivas en modo de enseñanza para aquellas personas que de repente estén a punto de cursarlo o tengan ciertas dificultades, falencias a la hora de entender alguno de estos términos. Eh, Hoy lo que haremos es hablar un poco acerca de los determinantes de la salud, cómo influyen en nuestro bienestar, en nuestro estado de salud en general. También hablaremos acerca de la causalidad, de las dimensiones de la salud, de los campos de la salud. Vamos a hablar también acerca de la epidemiología, de los conceptos básicos que hay que aprender. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es la historia natural de la enfermedad. Así que sin más preámbulos, comencemos con la clase de hoy, por así decirlo. Entonces, nosotros para poder, o antes de entrar a lo que es la epidemiología, primero que nada necesitamos saber o conocer cuál es el concepto exacto de lo que es salud. Porque, por ejemplo, existen personas, o hay algunas personas que creen que porque no tienen gripe, o porque, pucha, hago ejercicio, wow, estoy saludable, 100% saludable. La verdad es que estas personas tienen un conocimiento erróneo. Están totalmente, no totalmente equivocados, pero parte de ellos sí, de su pensamiento, tienden a caer en un estado de equivocación. Y es que, según esto, se ha visto o se ha evidenciado de que no solo se necesita un agente infeccioso para que puedas perder la salud o el estado de salud. No, sino que al contrario. La salud la podemos definir de repente con el completo estado de bienestar, tanto físico, tanto mental y tanto como social. Y no solamente la ausencia de una enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener un completo estado de salud adecuado y apropiado, es necesario que exista un equilibrio entre estos tres factores importantísimos. Ahora, hablaremos acerca de los campos de la salud, y es que según el modelo de Lalonde, nos va a decir que los factores de la salud se van a dividir en cuatro grandes dimensiones. Dentro de ellas tenemos la biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la organización de los sistemas de la salud. En cuanto a la biología humana, vamos a ver de que de repente es nuestra genética, eh, cómo es que está compuesto nuestro organismo, si está eh, con alguna, si le hace falta algo de repente, o por ahí como que tiene una deficiencia. Por otro lado, el ambiente, cómo es que nosotros vivimos en la actualidad, las personas que nos rodean, eh, todo el ámbito social abarca el ambiente. De repente las condiciones del aire, las condiciones del terreno, todos estos van a influir en nuestra salud. Por otro lado, también tenemos los estilos de vida. Puede ser de repente tener una vida eh, sumamente ajetreada, ya sea por el trabajo, por responsabilidades, estudios, y en el momento descuidas tu alimentación. Entonces, puede ser un mal estilo de vida, como también puede ser un buen estilo de vida, alimentándote bien, haciendo ejercicio, estudiando, durmiendo las horas necesarias. Entonces, son factores que llegan a importar y abarcan una serie de situaciones para poder formar tanto como uno bueno o como uno malo. Ahora, la organización de los sistemas de la salud.
Estos también es básicamente son las estructuras, cómo es que están equipadas, cómo es que están suministradas, surtidas con medicamentos, si es que el personal es apropiado, si es respetuoso, si es responsable. Entonces, para concluir los campos de la salud, podemos decir de que a partir de estos cuatro es que depende del estado de salud de la persona. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya que la salud hay que verla a partir de ahora con enfoques expansivos si se trata de hablar acerca de la epidemiología. Y es que según el modelo de Lalonde ya dejamos de ver un modelo individual, un modelo diagnóstico. Solamente vemos a la persona y le decimos algo. Algo para que se cure o algo para tratarlo. No, en el caso de la epidemiología ya es un poco más abierto, un poco más expansivo, como lo dice el título, ¿verdad? Ya aquí abarcamos ya lo colectivo, ya abarcamos ya a grupos poblacionales, tratamos más de aplicar lo preventivo que lo diagnóstico. Entonces, una vez aclarado todo esto, ya podemos decir qué es la epidemiología. Y es que la epidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las enfermedades, los problemas de la salud y las razones de su aparición. Es decir, que por ejemplo, ahora se genera una enfermedad inexplicable, no sé, y no sabemos de dónde apareció. No sabemos qué impactos puede tener contra de repente una determinada población. O de repente no sabemos si es que puede pasar de aquí y luego pasa acá y luego pasa por acá. Entonces, no sabemos el camino por dónde empezó, cuál fue su movimiento. Entonces, para esto es que se utiliza la epidemiología. Esto es lo que se encarga de hacer la epidemiología. Descubrir, tratar de responder estas preguntas, estas interrogantes que vamos a tener al momento de una aparición de la enfermedad. Ahora, la ecoepidemiología. La ecoepidemiología va a tener cierto énfasis o cierto enfoque, tanto en el individuo como en el entorno del mismo. Aquí ya vamos a tener la necesidad de examinar los múltiples niveles de organización, empezando desde lo más interno hasta hacia lo más externo. Siendo el más interno el nivel microcelular hasta el nivel macroambiental. Ya abarcamos muchas más cosas, muchas más situaciones, muchas más características, mucho más de todo. Ahora, de acuerdo a este paradigma, es que la ecoepidemiología va a trabajar de la mano con los determinantes sociales de salud. ¿Se acuerdan de las cuatro dimensiones anteriores? Pues de acuerdo a esas cuatro dimensiones anteriores es que se van a basar los determinantes de la salud. Más adelante vamos a tener un cuadro en el que vamos a explicar cada determinante social de la salud. Entonces, ¿qué es un determinante social de la salud? Son circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y además también incluimos los sistemas de salud. Entonces, ¿qué es determinante de la salud? ¿Qué es lo que determina la salud? Un factor o un conjunto de factores de riesgo. Es decir, eh, una situación o un conjunto de situaciones de riesgo que van a relacionarse con nuestro estado o condición actual de la salud, que va a interferir con eso, lo va a modificar, sea para bien o sea para mal. ¿Ok? Para ello, hay dos tipos de determinantes de la salud. En ese caso vamos a hablar de los distales, que son factores de riesgo, situaciones, pero esa vez alejadas en escala, nivel, posición o tiempo, en relación con el evento del estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente a lo mejor estos factores de riesgo, situaciones se nos escapan de las manos. Entonces necesitamos de más
personas, de más estructuras, de más características, de más cosas para poder llegar a este determinante distal. Caso contrario pasa en el determinante de la salud proximal, y es que el factor de riesgo son factores de riesgo cercanos en escala, nivel, posición o tiempo en relación con el evento del estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya son situaciones más cercanas a nosotros, que son situaciones que de repente podremos controlar, que vamos a tener un mejor manejo. Bien, ahora sí ya les daré una perspectiva más amplia acerca de los determinantes sociales de la salud mediante este gráfico en donde ya los vamos a tener ordenados desde los más internos hacia los más externos, siendo los más internos los determinantes proximales y los más externos los determinantes distales. Comenzaremos con los proximales, siendo el punto de partida o el punto de inicio los factores biológicos y genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente al momento de nacer nosotros por genética, a lo mejor, por ejemplo, desarrollamos una debilidad en el sistema inmune. ¿Ok? No nos damos cuenta, no nos percatamos y de repente vamos por otra enfermedad al médico. Y en ese momento en el que nos hacen el chequeo, nos hacen un hincapié. Oye, escúchame, te pasa tal esto. Y uno se queda sorprendido y dice, ¿qué va? O sea, si yo me siento bien, no pasa nada. Ok, pero tus estudios indican esto. Entonces tú comienzas a recapitular y comienzas a pensar, yo recuerdo que esta deficiencia en el sistema inmune de repente la tenía mi mamá o la tenía mi abuela. Y ya yo tuve la mala suerte y la jalé hacia mí. Entonces son estos los factores al momento de nacer que las personas pueden llevar dentro del organismo. Lo mismo pasa de repente si nosotros generamos a lo largo del tiempo el cáncer. Entonces, si es una enfermedad crónica, una enfermedad ya no transmisible, pero que no ha sido de nosotros, sino que ha sido ya de generaciones pasadas que se ha ido traspasa y traspasa. Ok, finalizando con esto, ya pasaremos a lo que son las influencias comunitarias, a los factores individuales y preferencias de los estilos de vida. Disculpe. Aquí ya abarca cómo es que nosotros vivimos la vida, cómo es que nosotros eh, vamos a tener el control de las situaciones positivas o negativas que queremos para nosotros. Como por ejemplo, nos gusta hacer el deporte, ok, vamos a tener una buena salud en teoría. Pero ¿qué pasa si de repente nosotros comenzamos a llevarnos por el alcoholismo, a llevarnos por las drogas, o de repente a amanecernos sin ningún cuidado y no descansamos lo suficiente? Entonces estamos generando un mal estilo de vida. Entonces son estas pequeñas cosas que van a influir o van a determinar tu salud al momento en el que te llegase a pasar algo o llegases a notar algo diferente dentro de tu cuerpo. Luego tenemos lo que son las influencias comunitarias y el soporte social. Aquí ya estamos acabando con esto, lo que son los determinantes proximales, los que pueden ser manejables por nosotros mismos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos pertenecer a un club, a un grupo o algo, y nos rodeamos de gente que es muy optimista, que es muy didáctica, le gusta el deporte, le gusta ejercitarse, etcétera, etcétera. Estas personas van a influir en nosotros, sí. Nos van a incluir mejores pensamientos, nos van a incluir motivación, nos van a incluir esa, esa aspiración a ser mejores cada día, esa perseverancia. Entonces, eso va a influir más que nada en cuanto a la salud mental. O sea,
te va a traer situaciones positivas. Caso contrario pasara de repente, si nosotros nos relacionáramos, a lo mejor en la juventud, con chicos que se están drogando, chicos que están tomando, chicos que van a fiestas y comienzan a hacer de su vida un libertinaje. Pero en medio de esas reuniones, o esas circunstancias en donde nosotros nos reunimos, pequeñas reuniones, de repente surge la idea en nosotros mismos que a lo mejor es necesario comenzar a pertenecer a una banda. O sea, me refiero a una banda, una banda delincuencial, que esto y lo otro. Y de repente, ¡pam!, matamos a alguien. ¿Qué influyó el grupo en el que nosotros pertenezcamos? A que nos lleve a acciones negativas. A que de repente, en medio de matar a alguien, dañamos nuestra mentalidad, o sea, nuestra forma de pensar. Y nada, o de repente vamos a peleas, a un tiroteo. Entonces, tarde o temprano va a determinar nuestro estado de salud. Porque en medio de un tiroteo o puedes terminar herido o puedes terminar muerto. Entonces, aquí ya hemos concluido con los determinantes proximales. Pasamos a los determinantes distales, empezando por el acceso a servicios de atención de salud. Aquí ya abarca un poco lo que son las postas, lo que son de repente los hospitales, que de repente no tienen el personal suficiente o necesario, o el personal adecuado, o de repente la instrumentación que en ese momento es útil, no sé, para una persona que tiene de repente una necesidad quirúrgica. Entonces, si hablamos de necesidades quirúrgicas, de repente un problema en la vesícula, ok. Son las 4 de la tarde y la posta solo está abierta hasta las 2 de la tarde. ¿Qué pasa con esa persona? Oye, llévame una posta que me estoy sintiendo muy mal. Llévame de emergencia. Pero ¿qué hacemos si los servicios de salud están totalmente bloqueados? Están cerrados porque solo trabajan 12 horas. Lo que puede causar en la persona o en la persona que padece dicho dolor es que puede llegarse a complicar eso a un estado grave o crítico y puede llegar incluso a causar la muerte. Entonces, ahí observamos cómo es que esos establecimientos o su administración influyó en el estado de dicha persona. Ahora vamos a pasar a las condiciones de vida y de trabajo. Esto tiende a ser un parte individual como parte también social. Porque si nosotros tenemos una buena casa, tenemos un buen trabajo, tenemos un sueldo apropiado, vivimos excelentes, vamos a tener por ende una buena alimentación, una buena estabilidad, no vamos a tener problemas de estrés o cuadros de estrés. Entonces va a influir de manera positiva en nuestra salud. Pero ¿qué pasaría si de repente vivimos en unas condiciones de salud insalubres, de repente con emanaciones hediondas? Nuestra casa a lo mejor son 4 paredes y vivimos en un suelo de tierra. Eso a la larga va a traer complicaciones en nuestro estado de la salud. Y más aún, eso se complica cuando de repente en el trabajo descubrimos que tenemos un sueldo miserable o que no está muy bien remunerado para todo lo que nosotros hacemos o que de repente nos están sobreexplotando. Entonces, esto va a traer cuadros de estrés, va a traer peleas entre los familiares, entre nosotros mismos, vamos a caer en la desesperación y probablemente en una depresión. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que también está determinando nuestro estado actual de salud.
Finalmente, en el último nivel de los determinantes distales vamos a tener las condiciones generales socioeconómicas, culturales y las ambientales. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí ya va a depender básicamente del país en donde vivamos, en cómo administra los recursos, cómo los destina hacia qué postas, hacia qué hospitales, si es que son necesarios, si es que no son necesarios, si es que hacen falta o si es que no hacen falta. O de repente en cuanto a lo cultural, que a lo mejor, no sé, vivamos en un país en donde esté prohibida la vacunación por ciertas creencias religiosas. Eso va a influir en la población segurísimo, porque no tenemos esa herramienta que nos va a ayudar a generar inmunidad en los organismos de la población. Entonces, en cuanto a lo ambiental, de repente, vemos que el gobierno no hace nada por cuidar a los árboles, no hace nada por mejorar las calles, no hace nada por implementar los drenajes. Entonces, son cosas más grandes que están influyendo en nuestra salud. No porque sea responsabilidad del Estado, es que nosotros debamos de descuidar nuestra salud. Para eso también tenemos los determinantes proximales. Aquí ya nosotros nos vamos a adentrar un poco más a lo que son los conceptos importantes. ¿Ya? Son parte o son lo básico para poder estudiar o para poder analizar lo que está pasando en la población. Para ello vamos a empezar con la transición demográfica, que es el cambio en la estructura de la población. Es decir, que si nosotros vemos que predomina más la población joven, vamos a observar que las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad general se van a incrementar de manera considerable. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor las personas se están procreando de una manera descontrolada, mientras que la población longeva eh, cae en una defunción progresiva. Pero ¿qué pasaría si predominara la población adulta o adulta mayor? Estas tasas de natalidad y las tasas de mortalidad general ¡pum!, decaen. Decaen, se dan un choque contra el piso por lo mismo de que, a ver, es probable que la población tienda a entrar en un estado de concientización en donde ya conozca acerca de los métodos anticonceptivos, ya tenga un mejor, ya tenga un mejor eh, perspectiva, una mejor perspectiva de las consecuencias que puede traer un incremento de la población descontrolada. Entonces, por ende, las personas van a vivir más y van a tratar de procrearse menos. Ahora pasaremos a la transición epidemiológica, que es básicamente el complemento de la transición demográfica. Aquí básicamente vamos a tratar de identificar las principales enfermedades que son más frecuentes y las principales causas de muerte en dicha población. Como ya entendimos la transición demográfica, que es pasar de una población adulta a una población joven, o pasar de una población joven a una población adulta mayor, se nos hará más fácil entender la transición epidemiológica, ya que cuando predomina más la población joven, vamos a observar de que las enfermedades de enfermedades transmisibles van a ser más relevantes, van a haber mayores casos, de repente del VIH-Sida, van a haber del gonorrea, de la sífilis, del VPH. Entonces, estas enfermedades son las probables causas de muerte de muchas personas. Mientras que si predominara la población adulta, adulta mayor, observaremos que las enfermedades no transmisibles son las que más frecuencia van a tener. De repente, estas enfermedades crónicas como
las cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, vamos a tener también de repente la diabetes, de repente problemas óseos, problemas musculares, problemas articulares, que ya son propios de la edad. Finalmente vamos a ver lo que es el perfil epidemiológico, y es que este es el estado de la salud que ocurre en la población. Si vemos de que, por ejemplo, en una determinada población, vemos que las enfermedades no transmisibles predominan, ¿ok? Sabemos que podemos controlarlas, sí. Podemos hacerlas que sean menos trágicas, menos mortales o menos agresivas, sí, es probable. Entonces, como nosotros ya reconocimos eso, nos va a llevar a decir, ok, está pasando esto en la población. Estamos en un estado crítico, en un estado positivo, la cosa está mejorando. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo logramos esa conclusión? ¿Cómo sabemos si es que vamos bien, si es que la enfermedad que apareció en, en una determinada población se está comportando de manera buena o de manera mal? Para ello es que vamos a necesitar las tasas de mortalidad, o sea, las tasas de muerte que ocurren por esa población, si es que hay muertes o si es que no hay muertes. Vamos a necesitar también la tasa de morbilidad, o sea, la serie de casos que hay en una determinada población, si es que se ha expandido, si es que no se ha expandido, si es que se ha quedado solo en una burbuja y no ha llegado a diseminarse por todos lados. Y finalmente la calidad de vida, si es que al momento en el que apareció la enfermedad ha generado alguna complicación en la población o si es que de repente no. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es las aportaciones de la epidemiología. ¿Cómo es que se lograron identificar las principales aportaciones de la epidemiología? Bueno, estas se ve a través del método epidemiológico, que es una adaptación, es básicamente una adaptación del método científico, en donde se van a formular hipótesis y se intentará probar una metodología científica observacional. Luego pasamos a lo que es el enfoque epidemiológico, que es el estudio de las poblaciones en un lugar determinado y en su ámbito natural. ¿Okay? Pero ¿cuáles son las principales aplicaciones de la epidemiología? ¿Qué podemos obtener al utilizar, al aplicar ciertos mecanismos epidemiológicos? Bueno, la epidemiología nos va a ayudar a establecer la magnitud y la distribución de la salud y de la enfermedad. Nos va a ayudar a identificar los determinantes de la salud y de la enfermedad, así como también completar cuadros clínicos e identificar nuevas enfermedades que pueden surgir. Por otro lado, también tenemos que nos va a ayudar a evaluar la eficacia de las intervenciones, si es que los tratamientos, si es que las medidas o acciones que tomemos son efectivas o si es que no lo son. También nos va a ayudar a contribuir a la planificación sanitaria, a tener un plan específico para saber qué hacer, en qué momento y cuándo. También ayudar a la enseñanza. Es cierto que recolectamos información estadística y de acuerdo a eso vamos a educar a la población, a mostrarle con mayor precisión y mayor claridad. Ahora, ayudar al desarrollo de la investigación clínica. ¿De qué manera? Que a medida de que obtenemos los datos, vamos a obtener mayores características que nos ayudarán a enfrentar de repente las consecuencias que causan o los signos que pueda causar una persona. Ahora pasamos a la clasificación de las enfermedades. Anteriormente, en cuanto a las transiciones, les hablaba acerca de enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Mediante este cuadro ya es que vamos a hacer
una aclaración, digamos algo más entendible. Y es que las enfermedades transmisibles, por lo general, tienden a ser agudas, es decir, que como ven la flecha de abajo, en paralelo a las agudas y crónicas, esta nos va a indicar el tiempo de la duración de la enfermedad. Es decir, que las enfermedades transmisibles, al ser la mayoría agudas, van a tener un tiempo determinado de duración. Mientras que las enfermedades crónicas, por lo general, no son transmisibles y tienden a tener la duración más prolongada. O sea, sí puede llegarse a demorar un poco más. Pero ojo, esto no quiere decir que que una enfermedad transmisible no pueda convertirse en una enfermedad crónica. O bueno, que dure más. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una alergia aguda o de repente una enfermedad respiratoria aguda, una gripe, ¿ya? Y nosotros la tratamos un día, 2 días y dejamos el tratamiento. Ah, por lo general la gripe durará 3 a 4 días. Ok, bien. Pero como dejamos el tratamiento en incompleto, esta gripe va a pasar a una gripe crónica, en donde ya de repente ya la tengamos 2 semanas. Entonces es justamente mediante el ejemplo que he dado el reflejo del cuadro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una enfermedad transmisible? Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico. ¿Qué enfermedades transmisibles tenemos? El dengue, la malaria o el caso más reciente con la pandemia del COVID. Es una enfermedad respiratoria transmisible. Enfermedad emergente. ¿Qué es una enfermedad emergente? Una enfermedad emergente es una enfermedad transmisible que ha sido identificada y clasificada de manera reciente. Es decir, una nueva enfermedad en conclusión, ¿ya? Que ha sido, que la han visto, le han puesto un nombre y la han clasificado en transmisible, no transmisible, aguda o crónica. Esto va a depender de acuerdo a su comportamiento y a los estudios que la realicen a lo largo del tiempo. ¿Qué es una enfermedad reemergente? Es una enfermedad transmisible también, pero que previamente ha sido conocida y clasificada, pero que de un momento a otro volvió a aparecer y ha generado un problema en la salud pública. Ahora, esto con el problema en la salud pública nos van a generar una etapa significativa del descenso de su incidencia y aparente control. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son importantes los laboratorios en epidemiología? Y es que los laboratorios se van a utilizar para la identificación y confirmación de los agentes causales. Sin los laboratorios no podríamos o no seríamos capaces de determinar a qué agente nos estamos enfrentando. ¿Ok? Ahora, hablaremos acerca de las variables epidemiológicas. Eso es muy importante para su estudio, ya que con el tiempo nosotros podemos observar de que algunas enfermedades infecciosas son agudas y que tienen eh, una estacionalidad. De repente las IRAS, las enfermedades respiratorias agudas, tienden a aparecer de repente en momentos en donde el clima es muy frío. Entonces, si nosotros ya identificamos en qué momento es que va a aparecer dicha enfermedad, vamos a poder o nos va a permitir tomar medidas de prevención y por otro lado también predecirlo, o sea, de qué tal fecha a tal fecha es que aparece, de tal fecha a tal fecha es que ya se va eh, desapareciendo. Por otro lado, el lugar. El lugar es una variable que resalta la importancia de la ubicación geográfica de los problemas de la salud y que es fundamental para reconocer su expansión.
Es decir, que de repente se genera un caso cero en una casa. Y de esa casa pasa al vecindario, el vecindario pasa a la manzana pasa al distrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de partida se va a identificar mediante la ubicación geográfica en donde haya surgido el problema de salud. Ahora, persona. La persona es una variable epidemiológica que, de acuerdo a las características de las personas, nos va a permitir la distribución de las enfermedades y los posibles factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es que de repente podamos observar que una nueva enfermedad X afecta más a las personas de 40 a 60 años que a las personas de 20 a 30 años. Entonces, estas características como la edad, el sexo o los estilos de vida son los que van a, a formar parte de la variable persona. Ahora hablamos de la causalidad. El mayor ejemplo para identificar la causalidad es la triada epidemiológica. Esa consta del agente, del huésped y del ambiente. Todos ellos van a tener un cierto conector con algunos vectores. Más adelante les hablaré acerca de ellos. Vamos a ver que la causalidad o la triada epidemiológica no va a ocurrir por azar, que no se va a distribuir homogéneamente y que tiene factores a los cuales está asociada. Para ello vamos a adentrarnos un poco más en esto y vamos a identificar los tipos de relaciones. Vamos a ver que hay relación directa, es decir, de un factor va a pasar directamente a la enfermedad. Mientras que por el lado indirecto vamos a ver que el factor hay un paso 1, luego viene un paso 2 y luego viene la enfermedad. Esto que puede ser de repente de manera indirecta a través de un vector, no sé, de repente un mosquito, de repente a través de objetos, de un objeto en sí. Ok. Ahora tenemos la necesaria y suficiente, en donde requerimos de un factor A para producir la enfermedad. En el ejemplo podemos de repente tener los factores genéticos. En los factores genéticos, por lo general nacemos con diferentes deficiencias. En este caso, un factor genético podría ser la anemia drepanocítica o falciforme. Luego tenemos lo que es la necesaria pero no suficiente, en donde ya interviene un factor A, un factor B y un factor C. Sumados estos van a provocar la enfermedad, como por ejemplo en la tuberculosis, en donde necesitamos del bacilo del Koch, vamos a necesitar del alcoholismo y de la desnutrición. Estas tres características son las que van a causar la tuberculosis o TBC. Luego tenemos lo que es la suficiente pero no necesaria. En esta tenemos que vamos a necesitar de un factor A o de un factor B o de un factor C. O sea, son triple factor para poder causar la enfermedad. En el ejemplo vemos que necesitamos de repente de la radiación o del benceno o de los campos electromagnéticos. ¿Para qué? Para causar una leucemia. O sea, es suficiente cualquiera de esos tres, pero necesarios los tres para causar la leucemia no son. Basta con solo uno. Ahora, ni suficiente ni necesaria. Aquí vamos a ver que necesitamos de un factor A más B, o de un factor C más D, o de un factor E más F para poder causar la enfermedad. Como ejemplo tenemos el tabaquismo. El tabaquismo más el colesterol, infarto de miocardio. O la hipertensión más la historia familiar, o sea, la genética que pueda llevar toda la familia, toda la descendencia, puede llegar a causar un infarto de miocardio en una edad longeva de repente. El estrés más la obesidad también puede llegar a causar un infarto en el miocardio.
Finalmente tenemos la historia natural de la enfermedad. Y este es básicamente el proceso que va a tener una enfermedad o todo su recorrido de inicio hasta la resolución de la misma. ¿Qué es la prevención? La prevención son acciones que evitan la ocurrencia de las enfermedades. Y la prevención primordial, ya son condiciones, todas estas en conjunto, que van a constituir acciones, medidas y que van a ayudar a minimizar los riesgos a la salud y por lo tanto se encargan de evitar la enfermedad. Esa es su principal característica. Aquí ya básicamente es la esencia de la historia natural de la enfermedad, porque ya hablamos de un periodo prepatogénico, o sea, un periodo antes de la enfermedad, en donde vamos a ejercer de una prevención primaria. En esta fase tenemos el enfoque o el objetivo de reducir los casos o incidencia de las enfermedades. ¿Por medio de qué? De esfuerzos personales, de esfuerzos comunitarios, de repente haciendo charlas, haciendo esas medidas de prevención, aconsejando a las personas, oye, no hagas esto porque te puede pasar esto. Entonces, siempre a la defensiva y no esperando al momento del caos. Ya en el periodo patogénico vamos a ver que aparece una prevención secundaria, en donde aquí ya se ven reflejadas las acciones de un diagnóstico precoz. O sea, aquí ya tenemos ya la enfermedad en sí, pero necesitamos rápidamente exterminarla. ¿Cómo? Diagnosticándola adecuadamente, dándole el tratamiento correcto y oportuno y limitar el posible daño que pueda causar. Es básicamente tenerla bajo control. Ya en la prevención terciaria vamos a ver que es la fase en la que se va a enfocar en la rehabilitación y la reducción del impacto que pudo llegar a causar una enfermedad. Tanto es así que de repente no queremos que llegue a causar una discapacidad. No, o sea, ya sea tanto física, mental, no importa cuál sea. Lo que queremos es que no llegue a empeorar la situación más de lo que está. Tenerla bajo control siempre en todo momento. En este caso su objetivo es siempre maximizar los años de vida útiles. Nada más. En cuanto a la prevención cuartenaria, ya vamos a ver que es la fase en donde a toda costa se va a evitar una negligencia médica. Eso se usa más en resoluciones, ciertos artículos que hay que respetarlos y que hay que tener la conciencia y el nivel apropiado para poderlos ejecutar. Esta prevención cuartenaria por lo general no se suele tomar, pero no quiere decir que no deje de ser importante para la historia natural de la enfermedad. Finalmente hemos acabado con el repaso de hoy y es probable que mañana también esté haciendo otro repaso de estos con la siguiente clase que toca. Sin nada más que decirles, les invito a seguir a mis redes sociales en Instagram como Ian_Krigsban, en TikTok como Carol Vinces y en YouTube también como Carol Vinces. Recuerden que antes de ser un buen médico, primero hay que saber enseñar. Así que este es el objetivo en el cual estoy enfocado, en que traten de aprender ustedes y que mis conocimientos los pueda compartir con ustedes. Así que sin nada más que decir, disfruten el proceso y si pueden compartir el video para que llegue a más personas y que de esta manera sea una guía, un ejemplo para esa situación de englobamiento en la que se encuentran, de que no tratan de entender, no duden en hacerlo. Así que nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense.